Muchas veces me paro a pensar cómo la naturaleza nos está mostrando todo el tiempo cuál es nuestra verdadera esencia. Nos está todo el tiempo reflejando lo que realmente somos. Pero el ser humano, desde su mentalidad egoica, no es capaz de verlo. Y siempre me paro a pensar en el ejemplo de un árbol. El árbol realmente no está preocupado porque sus necesidades para poder vivir vayan a ser abastecidas. Sabe que va a tener agua. No es que lo sepa, es que tiene el conocimiento y la certeza de que va a tener agua para alimentar sus raíces y para poder crecer. Tiene la certeza de que, aunque dé sus frutos, nunca se va a quedar sin que vuelvan a salir frutos nuevos, y tiene la certeza de que el proceso por el que pasa es su proceso natural, que hay etapas del año en el que tienen que caérsele hojas para que vuelvan a salir hojas nuevas, y hay otras épocas del año en el que está en una completa plenitud, ¿no? Con abundancia de hojas, abundancia de frutos, pero sabe que para que el ciclo de la vida y para que la naturaleza siga su curso, esos frutos se tienen que desprender de él, tiene que dar algo, tiene que aportar algo a la vida para que ese ciclo siga constante, y no se preocupa de que cuando dé esos frutos, si él va a tener para abastecerse. Sabe que realmente la vida siempre está provisionándole con lo que él necesita. Y me paraba a pensar esto porque realmente el ser humano, desde su concepción egoísta, es todo lo contrario a esto. El ser humano, como se ve separado de la realidad, se ve separado de la vida, tiene una constante sensación de necesidad, tiene una constante sensación de carencia, de que algo le falta. Por ende, siempre intenta tener como estrategias para que nunca se quede sin eso que siente que le hace falta. Entonces ahí aparece el miedo, aparece la resistencia, aparece el egoísmo, ¿no? Tenemos miedo a que la vida no nos provisione tal y como provisiona a ese árbol, y tenemos miedo a no poder sobrevivir, ¿no? Realmente esa separación de la realidad que sufre el ser humano, que se siente algo separado de la realidad, porque un árbol tiene la certeza de que él y la vida son lo mismo, pero el humano es el único ser que se siente separado de la vida, que siente que él es una cosa y que la vida es otra. Y esto es totalmente neurótico si nos paramos a pensar, ¿no? Porque creo que no hay nada distinto entre un árbol y nosotros si realmente nos vamos a nuestra esencia. Pero con esta sensación de separación, con esta sensación de falta de unidad con la vida, empieza la lucha por la supervivencia, la lucha por tener que sentir que la vida no nos provisiona y que realmente tenemos que estar en una lucha constante por buscar amor, por buscar abundancia, por buscar reconocimiento, porque sentimos que algo nos falta, cuando un árbol nunca siente que algo le falta. Entonces siempre sentimos esa sensación de escasez, sentimos esa sensación de tener que buscar algo en la vida, en lugar de confiar en que la vida todo el tiempo nos va a proveer siempre que nosotros
respetemos el ciclo de la vida y que también aportemos lo que tenemos que aportar en la vida. El árbol realmente, dentro de su ciclo y dentro de lo que él aporta en el ciclo de la vida, está el alimentarse a través de la tierra, a través de sus raíces, pero también está el dar algo, el aportar algo a la naturaleza. Y algunos árboles dan sus frutos para que otros seres vivos puedan alimentarse de esos frutos y puedan abastecer sus necesidades. Cuando nos reconocemos a nosotros mismos como lo que somos, cuando nos reconocemos como abundantes, cuando nos reconocemos con todo lo que tenemos, realmente no tenemos miedo a dar también algo de nosotros al mundo. Porque si nos comparamos con ese árbol, nosotros también tenemos unos frutos que dar al mundo. También tenemos algo que dar al mundo. El problema es que como tenemos miedo a que esas necesidades no se cubran por otro sitio, tenemos miedo también a dar lo que nace de nosotros por miedo a quedarnos sin ello. Nos da miedo ser generosos con el otro porque tememos que nos vamos a quedar sin dinero. Nos da miedo compartir nuestras ideas porque pensamos que nos las van a robar. Nos da miedo hablar y compartir un mensaje que tenemos que compartir porque tenemos miedo al rechazo. Tenemos miedo a que se nos juzgue y por ende no lo damos. Y un árbol, si no da sus frutos, está renegando de su verdadera naturaleza. Un árbol, si no diese sus frutos, seguramente esos frutos se acabarían pudriendo en el árbol y de nada le serviría al árbol tener esos frutos. Seguramente se pudrirían los frutos y como el árbol no está siguiendo su proceso natural, seguramente también se acabaría pudriendo él. ¿A qué voy con esto? A que tú como ser humano tienes siempre un fruto que dar. Siempre tienes algo que aportar al mundo. Porque dentro de tu naturaleza, como ser, no eres algo separado de la realidad. La vida siempre te está sosteniendo, como sostiene a un árbol o sostiene a cualquier otro ser vivo. El ser humano entra en la neurosis de que a él no le van a sostener, de que él es algo separado de la realidad. Pero en el momento en el que tú encuentras tu abundancia y el amor en ti y te das cuenta de que ya lo eres todo por el simple hecho de existir, entonces puedes también empezar a compartir sin miedo. Simplemente compartes porque eres abundante. No compartes y das esperando recibir algo a cambio. Simplemente das porque es tu naturaleza. Das porque tienes un fruto que compartir. Y confías en que la vida siempre va a proveer por ti. Que la vida te va a dar lo que necesitas. Cuando una persona tiene un don o un talento y lo comparte con la humanidad, normalmente siempre se le devuelve una retribución por ese talento, ya sea a nivel económico, a nivel social, pero siempre tiene esa provisión, pero no le va a llegar esa provisión sin antes haber dado, porque realmente está cortando el flujo de la vida. Pero si esa persona pone sus dones y sus talentos al servicio de la vida, al servicio de la humanidad, la vida le va a proveer con lo que necesita, le va a proveer con los recursos económicos y materiales que necesita para su propia supervivencia, porque es su ciclo natural. Aunque nuestra neurosis de pensar que somos algo separado de la realidad
esté presente, tenemos que tener la certeza, la misma certeza que tiene un árbol de que es perfecto, porque si está en este planeta es porque tiene que cumplir una función en este planeta. Es una locura pensar que todo lo que está en este planeta, todo ser vivo que está en este planeta, cumple un papel en el ecosistema, que cada mamífero, que cada insecto, que cada reptil, que cada planta cumple un papel en este ecosistema y que el ser humano no cumple ningún papel en este ecosistema. Tú tienes algo que dar, tienes algo que aportar al mundo. Tú tienes un fruto que a otra persona le va a servir. Cuando encuentres cuál es ese fruto y puedas compartirlo y puedas ponerlo al servicio de la humanidad, porque es tu naturaleza, entonces la vida te proveerá, porque también es tu naturaleza el recibir, porque realmente es el flujo de la existencia. Dar y recibir es lo mismo, porque realmente es el flujo natural de las cosas. Para un árbol, dar es su naturaleza, pero recibir también es su naturaleza. La vida le provee con lo que necesita, con el agua, le provee con el sol, tiene los recursos para que pueda crecer y se pueda sostener. Pero para esto, realmente el ser humano tiene que encontrar cuál es su verdadera esencia. Para esto el ser humano tiene que indagar en lo más profundo de su ser, deshacerse de todas esas cadenas que se ha creído que es, quitarse todas las máscaras, deshacerse de sus miedos, deshacerse de sus creencias, deshacerse de los juicios hacia sí mismo y hacia los demás y poder reconectar con su verdadera esencia, poder reconectar con su ser. Y una vez conectas con tu ser, entonces encuentras también cuál es el fruto que puedes aportar a la humanidad. Hay personas a las que su fruto es compartir con música, otras personas comunican, otras personas son actores o actrices y el fruto que le dan a la vida es con su interpretación, ¿no? Hay personas que son humoristas y que se dedican a hacer reír a la gente. Entonces, hoy te invito a indagar en lo más profundo de tu ser, analizar lo que serías si no tuvieses miedos, sin esas creencias, sin esos juicios, y que realmente puedas encontrar tu esencia y puedas encontrar cuál es el fruto que tienes para dar a este mundo, que encuentres cuál es tu función en este ecosistema y que salgas de esa locura colectiva de pensar que el ser humano en este planeta no tiene ninguna función, porque sería el único ser vivo que no tiene ninguna función, y eso solo lo puede pensar el hombre desde su mentalidad humanista, desde su mentalidad egoica y desde la mentalidad de que es algo separado de la realidad, de que la realidad es una cosa y él es otra, cuando realmente está perteneciendo al mismo ciclo de la existencia que puede pertenecer un árbol. Entonces te invito a encontrar cuál es ese fruto y te invito a darlo sin esperar nada a cambio. Te invito a que encuentres cuál es tu don, cuál es tu talento, qué tienes que poner al servicio de la humanidad y confiar en que la vida va a proveer siempre para que tus necesidades estén cubiertas. Que no lo hagas desde el miedo, que no lo hagas desde la carencia, que no lo hagas desde el egoísmo, que no lo hagas desde el pensar, si hago esto me van a rechazar, si hago esto me voy a quedar sin dinero. Simplemente da lo que tienes de ti al mundo y confía en que la vida, al igual que provee a un árbol, al igual que provee al resto de la naturaleza y al igual que pone los recursos que necesita ese ser para su supervivencia, también te va a dar los recursos a ti
que necesitas. Cuando la vida, cuando Dios pone en ti una visión, cuando la vida pone en ti un camino y tú sabes cuál es el camino que tienes que recorrer en esa vida, también pone en ti la capacidad de abastecimiento. El Dios proveerá, que se dice en la Biblia, simplemente es un llamado a que confíes en que si tú das lo que tienes para el mundo, si tú eres generoso con el mundo, con los recursos que tú tienes a día de hoy, la vida se va a encargar de abastecerte con lo que necesitas. Así que esta reflexión simplemente es para invitarte a encontrar tu fruto, a encontrar cuál es tu esencia y a poder ponerla al servicio del mundo, confiando en que la vida, al igual que hace con el resto de la naturaleza, también lo hará contigo.